Saludos, ¿qué tal mi gente? Josué Nivar por aquí nuevamente. Seguimos con los ejercicios de álgebra lineal. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio típico o un ejercicio que se ve mucho en esta asignatura, que es la demostración de un espacio vectorial. Ya habíamos subido varios ejercicios de este tema, subimos dos anteriormente. Este se corresponde al número 3. Nos piden verificar que el conjunto de eneadas ordenadas de números reales de este tipo, R a la n, eh, es un espacio vectorial, da las operaciones de suma y producto definidas en la sección, o la usual, la podríamos llamar así. La suma y operación, la suma y producto definida, que hemos definido en nuestra sección en este documento, es la suma de eneadas ordenadas y el producto de una eneada ordenada por un escalar. Se definen de esta forma. Si tenemos los vectores de esta forma de Rn, que serían x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, si estos vectores son elementos de nuestro, entre comillas, espacio vectorial o nuestro Rn, definimos la suma que se denota por este cuadrito aquí, la suma de ese cuadrito. La suma de esos dos vectores sería la suma usual, sería componente por componente. Es decir, sumar la primera componente con la segunda componente, coma, la segunda componente con la segunda componente del segundo vector. Y así sucesivamente. Esa es la definición de la suma de eneadas ordenadas o la suma usual que hemos visto hasta ahora en este curso. Y el producto de una eneada ordenada por un escalar, si tendríamos que el vector x sub 1, x sub 2 hasta x sub n es un elemento de Rn y c es un número real o un escalar cualquiera, cualquier número que usted tome. Entonces el producto de la eneada por el escalar c, denotado, que se denota de esta forma, c por un puntico bolita, por ese vector, se define como lo usual, es decir, multiplicar ese escalar por cada una de las componentes de nuestro vector. Y se define de esta forma. Entonces, estas operaciones son cerradas en Rn, ya que cuando hacemos las operaciones seguimos teniendo mutuamente o nuevamente eneadas del conjunto de Rn. Es decir, la operación suma de eneadas ordenadas es cerrada y también la multiplicación por un escalar es cerrado. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo un vector del mismo espacio o del conjunto Rn, del mismo conjunto Rn. Esas son las condiciones o varias de las condiciones que la definición de espacio vectorial nos dice que deben estar cerradas bajo la suma y bajo la multiplicación por un escalar. Sabiendo esto, ya lo que nos queda es demostrar los 8 axiomas, porque ya aquí indiscretamente hemos visto dos. Y la demostración de esos 8 axiomas, ya presenté la definición en un video anterior, es recomendable que vayan y los vean. Entonces, la primera demostración es que eh, es cerrado bajo la suma. O la demostración de los 8 axiomas teniendo en cuenta la suma y la multiplicación. La primera es que la suma es conmutativa. Son propiedades que vemos sencillamente desde matemática básica, pero aquí se ve de una manera más abstracta. Entonces, lo que nos dice es que la suma es conmutativa, es decir, un vector x más el vector y debe ser igual al vector y más el vector x para todo x y que pertenezcan a Rn. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Bueno, lo que queremos demostrar, lo que queremos hacer es llegar desde la parte izquierda, lo que queremos hacer es llegar desde esta parte izquierda, desde esta parte izquierda del vector x más el vector y a esta parte derecha. A partir de esto vamos a llegar a esto. Eso es una demostración. Entonces, como tenemos x sub 1, x sub 2, x sub n más bolita. ¿Por qué bolita? Bueno, esa es la suma que hemos demostrado aquí, la que nos pide el ejercicio. Esa suma, como lo indica aquí la propiedad. Más el vector y.
que sería y sub 1 hasta y sub n. Entonces, por la definición de la suma que hemos definido, ¿qué se hace cuando tenemos una suma con la bolita? Bueno, sumar componente por componente. Eso hacemos aquí. Es decir, x sub 1 más y sub 1, x sub 2 más y sub 2, coma, punto, 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 hasta x sub n más y sub n. Me faltó ponerle aquí esos puntitos ahí. Errores de corrección, debo corregir. Perdón, de dicción, debo corregir los puntitos ahí. Eso es por la definición de la suma. Eso fue lo único que hicimos nuevos ahí. Entonces ya por definición en los reales, aquí nosotros podemos operar. Sería x1 más y1. Sería x1 más y1 que pertenece a los reales. x2 más y2 pertenece a los reales. Y x sub n más y sub n va a pertenecer a los reales. Por propiedad conmutativa en los números reales, que ya conocemos que se puede aplicar la propiedad conmutativa en los reales, pues nosotros podríamos intercambiar o hacer la suma y1 más x1 y va a ser lo mismo. y2 más x1 va a ser lo mismo. xn más yn va a ser lo mismo. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. Eso es lo mismo que está aquí arriba. Entonces, luego de aquí, ¿sí?, lo que hicimos fue aplicar la propiedad conmutativa en los reales e intercambiamos y sub 1 hacia adelante y x sub 1 hacia atrás. Entonces, sería y sub 1 más x sub 1, ya que eso pertenece a los reales y es posible. Y sub 2 más x sub 2, punto, punto, hasta y sub n por x sub n. Eso fue por definición de la propiedad conmutativa de los números reales. Esa propiedad la hemos visto desde matemática base. Entonces, como partir de la izquierda, quiero llegar a la derecha. Ya aquí, por definición de suma, por la definición de suma bolita, nosotros tenemos que eso es y1, este es y1, coma, y2, coma, y sub n. Lo podríamos escribir así. Y luego volvemos a la suma bolita y vamos a tener que sería x1, x2, x sub n. ¿Por qué hicimos de ahí, desde esta parte a esta parte? Porque la definición me lo permite, la definición de suma. Cuando yo haga esta suma, yo tendría que eso sería y1 más x1, que es lo mismo que está ahí. y2 más x2, que es lo mismo que está ahí. yn más xn, que es lo mismo que está ahí. ¿Sí? Entonces de ahí queda demostrado que x más suma bolita y es igual a y suma bolita x. Es decir, x1, x2 hasta x sub n, suma bolita y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, es igual a y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, suma bolita x sub 1, x sub 2, x sub n. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Podemos ver que la primera propiedad conmutativa se va a cumplir. La primera propiedad conmutativa se cumple. Entonces, dicho esto, pasamos a verificar la suma o la suma asociativa. La suma es asociativa. Como la suma es asociativa, tenemos que el vector x, suma bolita el vector y, entre paréntesis, suma bolita z, va a ser igual a x, suma bolita entre paréntesis y, suma bolita z. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a demostrar. Entonces, sean x, y, z vectores que pertenecen a Rn, lo tomamos de manera genérica. Vamos a tener que x va a ser igual a x sub 1, x sub 2, x sub n, y así sucesivamente. Entonces, para no confundirnos, le pusimos aquí unos corchetes para tenerlo aquí de esta forma. Entonces, por suma bolita, x más y se deja expresado aquí, ¿no? Por suma bolita, entonces tendríamos que sería x más y sub 1, x1 más y sub 2, x sub n más y sub n. Suma bolita, todo el z que está ahí, todo el z. Por definición también de bolita seguimos.
sería entre paréntesis x1 más y sub 1 más z sub 1, coma x sub 2 más y sub 2 más z sub 2. Eso por definición de la suma bolita, ¿sí? Y hasta el x sub n más y sub n más z sub n. Entonces, todo eso que está aquí, lo que está aquí, x sub 1 más y sub 1, paréntesis, z sub 1, pertenece a los reales. Como pertenecen a los reales, todos, podemos aplicar la propiedad asociativa de los reales. La propiedad asociativa de los reales aquí, asociamos y1 con z sub 1 y dejamos x aislado. Sería x sub 1 más y sub 1 más z sub 1. Y así con cada uno de ellos, por propiedad de asociativa de los reales. Bueno, ya de aquí, nosotros partiendo de aquí, ya podríamos decir que hemos terminado esa demostración. Entonces aquí tendríamos que sería por suma o por definición de la suma bolita, aislamos todos los x en un solo vector, que sería x1, x2, más todos los y y z o la suma de los y1 y z1 más y2, z2 hasta y sub n más z sub n. Y finalmente hacemos aquí la suma bolita. Aquí hacemos la suma bolita con los z. Entonces tendríamos, sería y1, suma bolita, z sub 1. Que sería y1 más z sub 1. Quedaría lo mismo que está aquí. ¿Sí? Luego tendríamos y2 más... sí, tendríamos y2 más z sub 2. Aquí me parece que me faltó una coma en vez de esa suma aquí. Eso es una coma. Porque de ahí yo voy a tener que eh, eso sería y1 más z1, coma, y2 más z2 hasta yn más z sub n. Agrupando esos vectores tendríamos que sería y1, y2 hasta y sub n, suma bolita, y1, perdón, sí, z1 sería z1, z2 hasta zn. Cuando yo haga esa suma sería y1 más z1, y2 más z2. Sí, eso ahí va una coma. Vamos a marcarlo con amarillo, donde hay error. Ponerlo por aquí. Por aquí creo que tengo otro error que debo corregir. Eh, vamos a ver. Mm, Se me perdió el otro error, pero yo lo encuentro más adelante. Ok, entonces ya hay que demostrar la segunda propiedad, la asociativa. La propiedad asociativa lo que nos indica es que eso x suma bolita más z bolita. Y es básicamente lo que queríamos demostrar, que a partir de la izquierda llegamos a la derecha. Esa es la demostración. A partir de la izquierda llegamos a la derecha. O lo inverso podría aplicar. A partir de la derecha llegar a la izquierda. Entonces, la propiedad 3 neutro para la suma, dice que existe el vector 0
que pertenece a Rn tal que X suma bolita, ¿no? Con el vector 0 va a seguir siendo X. Para todo X que pertenece a Rn. Bueno, sean X igual, sean X0 vectores que pertenecen a Rn, lo definimos de esta forma. Vector genérico X, como X1, X2 hasta Xn, y el vector 0. Entonces, esta suma de esos dos vendría, por definición de la suma, me vendría quedando el mismo vector X. Bueno, por definición de suma, sería primera componente con la segunda. Como esto está en los reales, un número más otro 0 va a quedar, seguir siendo X, porque no afecta en nada. Entonces aquí me queda X1, X2, X sub n, que me va a quedar el mismo vector. Y por este hecho, damos como demostrado la propiedad número 3, el neutro para la suma. El número 4 nos dice, la propiedad 4, inverso aditivo. Cada X que pertenece a Rn tiene asociado un inverso aditivo o el vector negativo, ¿sí? Que pertenece a Rn, tal que la suma de esos dos vectores va a ser igual a 0. Bueno, donde X va a ser igual a X sub 1, X sub 2, X sub n, que es el vector genérico, y menos X va a ser el inverso de este. Esto va a ser 0. Bueno, probando, lo que debemos probar es que la suma, siendo la suma de la forma genérica, suma bolita, hacemos la suma de estos dos vectores, y por definición de la suma bolita, hemos hecho esa suma. Como X1 y X, perdón, como X1 pertenece a los reales, se puede hacer la suma de los reales. La suma sola de los reales nos va a dar un vector 0,0. Y también esa propiedad se cumple. Propiedad 4. De la propiedad 5, primera propiedad distributiva, nos dice, la primera propiedad distributiva, que un escalar lambda multiplicado por el vector X, suma bolita del vector Y, va a ser igual a la distribución, es decir, lambda bolita X más lambda bolita Y. Para todo lambda que pertenece acá, K es un escalar. Y para todo XY o todo X vectores, todos vectores X y Y que pertenecen al conjunto Rn. Entonces, de forma genérica, X va a ser igual a X1, X2 hasta X sub n, y Y va a ser igual a Y1, Y2 hasta Y sub n, y lambda es un escalar. Bueno, desde la parte izquierda queremos llegar a la derecha. Simplemente aplicando propiedades en los reales y la propiedad o la suma y la multiplicación definida en ese conjunto. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la multiplicación por un escalar, como lo define el conjunto, como la definición que nos dieron al principio. Siempre resolvemos lo que está entre corchetes. Aquí tendríamos X por la suma definida, por definición de suma. Tendríamos que eso sería X1 más Y sub 1, X2 más Y sub 2, hasta X sub n más Y sub n. Entonces, ya de aquí, por definición del producto de un escalar que hemos definido, producto que definimos aquí, eso lo definimos aquí, fue producto de una eneada ordenada por un escalar. Eso fue lo que definimos aquí. Por eso lo aplicamos aquí. ¿Sí? Entonces sería lambda por cada uno de estos. Ajá. Sería lambda por x1 más y sub 1. Lambda por x sub 2 más y sub 2. Lambda por x sub n más y sub n. Como todo esto que está aquí pertenece a los números reales, nosotros podemos aplicar propiedad distributiva en los reales, es decir, lambda por cada uno de estos. Aplicando esto vamos a tener lambda por x más lambda por y sub 1, lambda por x sub 2 más lambda por x sub 2 hasta lambda por x sub n más lambda por x por y sub n. Eso por distributivo en los reales. Entonces ya de ahí, luego que aplicamos todas esas propiedades, la suma,
la multiplicación por un escalar y aplicamos la distributiva en los reales, volvemos hacia atrás, como en retroceso, podríamos decir. Entonces, por definición de la suma, em, por definición de la suma en el conjunto que hemos definido, la suma bolita, nosotros podríamos esto llevarlo hacia atrás. Llevándolo hacia atrás sería lambda por x1, lambda por x2, lambda por x3 más lambda por cada uno de esos y. Porque eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Se puede hacer esto? Sí, porque lambda por x1 más lambda por y1 es lo mismo que eso. Cuando yo aplique la definición de suma, es lo mismo. No he alterado nada. Ahora, por definición de el producto escalar, punto bolita, yo puedo sacar lambda en cada uno de estos. Puedo sacar lambda en cada uno de estos. Sacando lambda sería lambda punto bolita por el vector x1, x2 hasta x(n) más lambda por el vector y1, y2 hasta y(n) o el vector genérico y. Y de ahí queda demostrado lo que queríamos plantear. Desde la parte izquierda llegamos a la derecha y no hay más que demostrar. Se cumple esa propiedad también. La propiedad 6 nos dice que lambda más mu multiplicado, aquí no hay bolita, fíjense, multiplicado punto bolita por x es igual a lambda punto bolita por x más mu punto bolita x. Para todo lambda y mu que pertenece a un escalar o un k, y x pertenece a un Rn. Me faltó Rn. Rn, error. Eso es Rn. Rn. Entonces, x1 ya son ambos escalares. Entonces, desde la izquierda llegamos a la derecha aplicando las sumas por definición y la de los números reales. Tendríamos aquí, de acuerdo a la definición del producto escalar, es decir, esta x se va a multiplicar por cada uno de estos. Esta x es el vector genérico, ¿sí? Entonces tendríamos que eso sería eh, lambda más mu por x1, lambda más mu por x2, lambda más mu por x(n). Eso fue por la definición establecida en el conjunto. Teniendo en cuenta que lambda más mu por x1 ya pertenece a los números reales, pertenece a los reales, nosotros podríamos o vamos a aplicar la ley distributiva de los reales. La ley distributiva de los reales lo que nos indica es que podemos distribuir x1 en cada uno de estos. Y fue propiamente lo que hicimos. Lambda por x1 más mu por x1, lambda por x2 más mu por x2 hasta lambda por xn más mu por xn. De aquí, a partir de ahí, por definición de suma en el conjunto, la vamos a agrupar. De acuerdo a esa suma, yo puedo decir agrupar todos los xn hacia la izquierda, eh, todos los x con lambda y todos los x con mu. Entonces tendríamos que lambda por x1, lambda por x2 hasta lambda por xn más mu por x1. Aquí solamente apliqué la definición de la suma del conjunto. ¿Por qué? Porque cuando yo sume lambda por x1 con lambda con mu por x1 me va a dar lo mismo que está aquí. Y ahí no se altera nada. De acuerdo a esa definición de la multiplicación ahora, aplicamos la multiplicación del conjunto. Nosotros podríamos sacar lambda como factor común aquí, como un escalar. Se multiplica por todos los x1, x2 hasta xn. Y lo mismo aquí. Cuando haga esa multiplicación no he alterado nada porque
Cuando lo multiplique por cada uno me va a dar esto mismo. Es como un retroceso hacia atrás. Y pues ya finalmente ahí queda demostrado la propiedad número 6. Queda demostrada la propiedad número 6. Ojo, ojo con esto. Como lo mencioné ahorita, lambda más mu no está en la suma porque no definimos la operación de suma de dos escalares, sino la suma de dos vectores en Rn y el producto de un escalar por el vector en cuestión. Para el 7, o la propiedad uniforme, tendríamos que el producto de lambda por mu de dos escalares multiplicado por el vector x debe ser igual a lambda, debe ser igual a lambda, punto, o producto, ¿no? Mu por el producto escalar x. Aquí esto es un vector, aquí esto es un escalar, aquí esto es un escalar, aquí esto es un vector. Para todo lambda y mu que pertenecen a los reales o a un escalar, y x pertenece a Rn. Tengo ese errorcito ahí. Donde x es un vector genérico y ambos son escalares. Desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? A partir de aquí, lo dejamos prosado. Tendríamos que todo esto multiplicado por x1 y así sucesivamente. Eso por la definición que hemos definido en el conjunto. Como estos pertenecen a los reales ya, podemos aplicar la propiedad asociativa en los reales. Asociamos mu con x1, mu con x2 y así sucesivamente. Por definición sacamos ese lambda, ¿no? A multiplicar por el mu x1 y finalmente sacamos la definición o por definición agrupamos todo eso, ¿sí? Entre paréntesis, por el mu multiplicado punto bolita por el vector x, genérico, ¿no? X1, X2 hasta X sub n. Y por lo que se puede demostrar que esta propiedad también se cumple. Hasta ahora se han cumplido todas las propiedades. Si una de estas propiedades no se cumple, entonces se dice que no es un espacio vectorial. La propiedad 8 tenemos la unidad escalar, es bastante sencilla. 1 por el escalar x para todo x que pertenece a v. O v, pero v es el conjunto, ¿sí? El conjunto sería Rn. Donde x es igual a x1, x2 hasta x sub n. 1 punto bolita por todo eso. Entonces lo que se hace es por la definición de la multiplicación que hemos definido en el conjunto. Se va a tener que sería 1 por x1, 1 por x2. Eso por la multiplicación del conjunto. Como esto pertenece a un real, 1 por cualquier número real va a seguir siendo ese mismo número. Pues no va a alterar nada. Se puede escribir como x1, x2 y x n. El conjunto de unidades ordenadas de números reales es un espacio vectorial ya que se cumplen las 8 axiomas y es cerrado bajo la suma y bajo la multiplicación por una escalar. Cumplen todas las propiedades, podríamos definirlo como un espacio vectorial. Pues nada, cualquier duda o inquietud pueden dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.